Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ya saben ustedes, todos los viernes de 8 a 9 de la noche nos encontramos en Tertulia Nocturna. Y como siempre, ya saben ustedes que todos los viernes pues hacemos editorial periodística de lo que acontece en el mundo, no solamente en la Ciudad de México, en la República Mexicana, sino lo que está aconteciendo en el mundo. Y este día pues tenemos temas muy interesantes. Recuerden ustedes que el lunes en Alternativa México estuvimos haciendo algunos comentarios acerca de la economía del mundo. Y bueno, pues esta noche tenemos nuevamente como invitado a Carlos Jiménez Rodríguez, quien es analista económico nacional e internacional. Y bueno, pues buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días. Pues aquí nuevamente haciendo un análisis de lo que está sucediendo a nivel internacional actualmente respecto a la economía. Pues no sé si qué te parezca, Carlos, que empezamos a hablar un poquito de lo que son reformas estructurales. Adelante, porque es necesario que conozcamos esto. ¿Qué es la reforma estructural? ¿Cómo se está dando, desde luego, lo que hemos visto en Europa a través del problema del euro? Estas reformas estructurales que se están imponiendo en Europa y que están pasando a América Latina, y sobre todo, bueno, pues los grandes empresarios y los países están en ello. Carlos, explícanos qué es reforma estructural. Pues específicamente, dependiendo de la problemática en cada una de las zonas, una reforma estructural nos permite innovar la competitividad e implementar el crecimiento y el desarrollo económico independientemente del nivel en que se encuentra la economía de cada nación. Aquí un poquito de lo que está sucediendo precisamente en la zona euro, que fue lo que hablábamos el lunes pasado en el programa, es que la crisis que está cayendo es una recesión muy fuerte. Obviamente que se ha tenido que hacer reformas en el sentido tanto fiscal, estrictamente hablando, en el laboral, donde muchas gentes han perdido su empleo. Eso ha sucedido obviamente en España, en Grecia, en Portugal. Ahora, aquí en México, que nos encontramos a otro nivel, nuestra economía ha crecido, se ha desarrollado después de 20 años de estar en crecimiento. Se está implementando una serie de necesidades que ya hablábamos en el programa, que los políticos no han llegado a un acuerdo determinado. Aquí específicamente una de las reformas específicas es la laboral, la educativa, ¿sí?, la fiscal, la de trabajo y la política. Cada una obviamente va a tener diferentes rangos o especificaciones muy claras y específicas. Un poquito en la situación fiscal, ¿qué sucede? En nuestro país, obviamente, en la situación hacendaria, hay un grupo importante de empresarios, trabajadores que declaran al fisco, pero que desafortunadamente en el momento dado no es la gran mayoría, y por lo cual se requiere que haya una aportación fiscal mucho mayor, más amplia, más grande por sectores específicos. Entre ellos está la informalidad, que obviamente que es un fenómeno que surgió a raíz de la crisis económica. Muchos de estas personas que se dedican a la situación informal necesitan planes o proyectos de trabajo para poder entrar a la situación hacendaria y poder declarar. Ahora, otra de las reformas que es fundamental y específica en esas circunstancias es la educacional. Digo que hemos platicado precisamente de muchas circunstancias que en este caso de lo que está sucediendo en nuestro país. Hemos visto específicamente muchos levantamientos, muchas situaciones de los maestros en diferentes partes de la República protestando porque en un momento dado a lo mejor no se están cumpliendo ciertas expectativas de lo que están necesitando ciertos grupos específicos. Verificamos obviamente que aquí ha habido un control en el sindicato durante muchos años y que posiblemente de ese control han surgido otros grupos opositores, vamos, a esta circunstancia. En la situación educativa, hablo un poquito, está el organismo que es la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Nosotros en el ranking de la cuestión educativa que conforman 34 países, pues no tenemos o no contamos precisamente con un rango educativo importante. Posiblemente por, vamos a decirlo, canonjías o por circunstancias que han mantenido el profesorado y las instituciones a través del sindicato no han permitido, vamos a decirlo, una calidad en diferentes áreas. No voy a decir que sea totalmente generalizado esta circunstancia, porque instituciones educativas de alto nivel las hay en nuestra nación,
pero que una situación no está uniformada totalmente, sobre todo a nivel básico. No sé si en esto quieras comentar algo al respecto, Carlos, porque digo, es importante que el crecimiento y el desarrollo de una nación parte de la situación educativa de la nación, ¿no? Bueno, yo creo que en sí lo que tú estás mencionando, tenemos una serie de desarrollos muy importantes desde el nivel preescolar, primario o secundario. Nosotros establecimos allá por los años de 1960, después de la Segunda Guerra Mundial y el conocimiento de lo que se llamó el Plan México, se desarrollaron las escuelas secundarias técnicas que dieron una pauta. Ahora esto se está aplicando en la India. Yo creo que la OCDE, lo que tú decías, la Organización de Cooperación y Desarrollo, pues está estableciendo una serie de normas en Europa y en el mundo entero, pero lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema educativo totalmente diferente y no concuerda con algunas actividades que están sucediendo en Europa, en Estados Unidos, y en Asia y en África. Nosotros tenemos un sistema educativo totalmente diferente, por lo que hay una propuesta de que nuestros avances educativos, sobre todo a nivel universitario y politécnico, pues tenemos grandes ejemplos de que han ganado premios a nivel internacional. Desde el punto de vista de la OCDE, ha cuestionado mucho al país diciendo que estamos reprobados en matemáticas, cuando sabemos que han existido premios de robótica en Alemania, en Europa, en algunos de los países más importantes se ha ganado la robótica, es más, hasta en Japón y los mismos Estados Unidos. Pero yo creo que estos elementos de conjunción para poder integrar no solamente en el sistema educativo y en diversos aspectos, pues lo que pasa es que cada país tiene que ir adecuando su sistema educativo, como en estos momentos está pasando en España, que el Fondo Monetario Internacional y Bruselas está imponiendo una serie de rigores a España a través del sistema educativo. Yo creo que el reajuste que se va a dar, ya empezamos a ver las contradicciones en España, porque el número de escolares que aquí se aumentó, en México hubo un problema muy serio, que qué bueno que me hiciste participar en ello, porque cuando se aumentaron los números de los alumnos en las escuelas primarias y jardines de niños, preparatorias y en la misma universidad, hubo problemas muy serios porque el sistema de docencia empezó a tener problemas por problemas de rendimiento. Cuando tienes que atender, en lugar de 35 atiendes a 45, 50, el maestro sufre una problemática de estrés, de cansancio en el sistema de docencia. Pero podríamos hablar más cosas. Me interesa mucho que hagas algunos comentarios más de la OCDE, de lo que tú has recopilado, Carlos. Ok, bueno, otro de los aspectos importantes que también propone la OCDE, aparte de la situación educativa, que es de alguna forma uniformar a nivel internacional los conocimientos, más que nada para promulgar la competitividad, la inteligencia. Sabemos que la educación es la mejor arma o herramienta de los pueblos para el crecimiento y el desarrollo. La OCDE se conforma por 34 países que de alguna forma conforman apoyos económicos de desarrollo, tanto a nivel gubernamental como privado. Dentro de ellos se encuentra nuestro país, México. De los países latinoamericanos también se encuentra Chile, que obviamente dentro del contexto latinoamericano está condensando un factor de desarrollo, pues no nada más económico, sino cultural y político en los últimos 20 años que marcan la pauta de desarrollo en América Latina. Otro de los países que están en cooperación ampliada, aunque no están conformando dentro del desarrollo específico, están Brasil, República Popular China, India, Indonesia y Sudáfrica, que dentro de alguna manera, dentro de las terminologías económicas, es el famoso modelo BRIC, de desarrollo de los países emergentes. Aquí hay que tomar en consideración que ahorita que estábamos platicando en relación a lo que son las reformas estructurales, otra de las partes importantes que nosotros debemos de trabajar y desarrollar es la reforma, ya hablamos de la hacendaria, la educativa, es la laboral. La laboral en momento dado por necesidades a contextos mundiales, estamos viendo que el contexto del trabajo y la competitividad se está manejando ya no como en antaño, que era la contratación a base de modelos que perduraban al trabajador posiblemente a 20, 30, 10 años de permanecer en una empresa o en una institución gubernamental.
Ahorita en este momento ya la movilidad portal de laboral de trabajo a nivel internacional está haciendo que estas circunstancias conformen otro tipo de modelos. Obviamente también el verificar el trabajo de efectividad y de eficiencia hace que esos modelos, tanto a nivel privado como público, implementen modelos donde la gente se adecue por tiempos y por espacios. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente con esto? Que actualmente ya una empresa como tal no puede mantener en momento dado un número grande de trabajadores cuando su nómina no lo puede sostener. O en momento dado también esa situación va a tener que permitir que los trabajadores al interior de la empresa o al interior del organismo donde se estén desarrollando tengan una capacidad o una capacitación mucho más amplia. Por eso los modelos se han ido reformando. No nada más lo hablo aquí, que es la necesidad de hacerlo en México. Se han ido dando, por ejemplo, en Corea, que su Producto Interno Bruto al año del 82 era un porcentaje mucho más bajo que nosotros teníamos en ese año y que en la actualidad triplica 3 veces las posibilidades en razón a nuestro desarrollo económico. Un ejemplo también de conformidad en cuanto a algunas reformas que se hicieron en América Latina, especificando los cambios que se han llevado a cabo en los últimos 10, 15 años, pues el modelo brasileño, ¿sí? Otra de las reformas interesantes que hay que trabajar y que de hecho ha sido muy discutido, no se han logrado grandes cambios porque en la Cámara, tanto de diputados como de senadores, ha habido muchos intercambios de opiniones en cuanto a que si el petróleo o la cuestión energética es de la nación o para el bien de los mexicanos o es para que en momentos dados nos procure competitividad. Hay que tomar en consideración que si hablamos del petróleo, ¿sí?, estamos viendo que es la principal fuente de ingresos de nuestra nación. Dentro de las situaciones internacionales, la posibilidad de abrir en ciertos aspectos la situación del modelo petrolero a otras industrias, como es la petroquímica, como es la situación de energía en varias áreas, permitiría, como por ejemplo en otros países, aquí en el caso hablaría específicamente de la gasolina, hay otras naciones donde el consumidor que tiene el automóvil, el camión, la necesidad de llenar su tanque de combustible, de ir a diferentes compañías como podría ser en Estados Unidos Exxon, Oil, y tener las ofertas necesarias para que él sepa escoger a un precio económico su propia gasolina. Aquí son modelos que en momento dado no se han podido llegar a acuerdos por muchas situaciones de divergencias y de intereses que obviamente están presentes en esta circunstancia. Aquí me gustaría que, no sé, tú, Carlos, nos comentaras algo de lo que tú has visto en relación precisamente a esta zona, a esta situación de reforma estructural energética. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas es que la reforma estructural energética hay muchas discrepancias, tú lo acabas de mencionar, porque el gobierno federal, a través de que no ha tenido la mayoría ni siquiera en el legislativo, que es la Cámara de Diputados y el Senado, pues se han tenido muchas discrepancias en base a la aplicación de ello, ni siquiera, bueno, nosotros sabemos que la reforma laboral, aunque no está autorizada, porque aquí tenemos una inversión totalmente diferente a lo que acontece en España, allá el Consejo de Ministros es el que toma las decisiones y no se lleva a discusión en la Cámara de Diputados. El problema que existe en España, que más adelante lo vamos a tocar, es precisamente la expropiación que se acaba de hacer en Argentina, pero en México, de hecho, sin estar autorizado por el legislativo, la Cámara de Diputados, se ha aplicado la reforma laboral en ciertas áreas de México, que está causando una serie de problemas. Afortunadamente, como nosotros estamos dentro de algunas actividades en el Banco Mundial, la Banca Mundial, y tenemos algunas relaciones con el Fondo Monetario Internacional, no nos está sucediendo lo que está sucediendo en Europa. Ellos están en una crisis económica muy fuerte. Aquí el gobierno federal, en el caso del señor Calderón, como presidente de México, ha tomado posiciones muy específicas para evitar los problemas como los tienen en Europa. Tenemos sí problemas de gente que no está trabajando, que son aproximadamente unos 7, 8 millones
y está rebasando las líneas, pero sin embargo aquí nadie se muere de hambre en estos momentos en nuestro país. Tenemos problemas y la gente busca trabajo inmediatamente y lo encuentra en otras áreas, pero lo que tú estás mencionando, tanto el sistema educativo, y has caído en lo del petróleo, que a mí me gustaría que en estos momentos, dentro de estas reformas estructurales y a través de lo que sucede en la OCDE, pues hagamos un breve análisis de lo que está sucediendo España, Argentina, a través de Repsol y a través de esta expropiación que se hizo por parte de Argentina, que nos está dando una pauta muy seria, porque evidentemente pues Argentina ha tomado una solución y ya se aprobó precisamente la expropiación de Repsol en Argentina, Carlos. Pues precisamente hablando de esta situación energética, es punto valioso determinar dos cosas importantes antes de hablar un poco de lo sucedido precisamente en Argentina con la expropiación que determinó la presidenta Kirchner y que en momento dado ha puesto, ¿cómo se llama?, en observación a muchos inversores a nivel internacional, fundamentalmente por varias circunstancias. La política que ha llevado a cabo la presidenta Kirchner y sobre todo en el país de Argentina durante más de 10 años ha sido una política de gasto excesivo administrativo público. Estas circunstancias han hecho que en momento dado la misma presidenta meses antes de declarar en momento dado esta expropiación, haya declarado una especie de guerra comercial de ella sola contra el mundo, contra Estados Unidos, contra la Unión Europea, específicamente con Brasil. Se le había recomendado en algún momento, meses anteriores, que ella tuviera la posibilidad de adquirir un modelo o de no necesariamente adoptarlo al de Petrobras. Ha tenido restricciones fuertemente con Pemex, restricciones comerciales que inclusive podrían detonar en demandas o en situaciones ya más complicadas en este momento debido a ya la expropiación declarada, y que en momento dado también ha hecho que el fondo público lo haya nacionalizado, obviamente para obtener ella más recursos para seguir solventando los gastos de los argentinos. Aquí el problema específicamente de su nación, de su patria, es que no se está dando cuenta que no es por el hecho de salvaguardar su propia independencia, sino lo que está dando es, en pocas palabras, darle un tiro a la economía argentina. Estamos viendo que en diferentes partes del mundo, y en este caso específicamente España, que sabemos que está pasando por una situación ya bastante difícil y que a raíz de que Rajoy toma la presidencia por el Partido Conservador, ha tenido que tomar una serie de reformas muy fuertes para de alguna manera delimitar. Esta circunstancia de Repsol en Argentina fue otro tiro más a la economía española. Ya meses antes se venía discutiendo esa situación, se habían hecho pláticas, inclusive el rey Juan Carlos había tomado el teléfono para que en momento dado pues hablar con la presidenta Kirchner y tomar consideraciones en esas circunstancias. La misma presidenta había dicho, una de las razones por las cuales tanto argumentó la nacionalización es por lo cual había dicho que no había una productividad de Repsol, ¿sí?, en cuanto a lo que se estaba dando para las autorizaciones en Argentina. Obviamente que aquí, otra de las cosas que ha tomado a consideración fuertemente la presidenta Kirchner es hacer reformas a su propia Carta Orgánica del Banco Central, que le está permitiendo acceso al gobierno a las reservas internacionales para financiar sus propios gastos, que es una situación bastante delicada, porque obviamente está sacando dinero de donde ya no hay. Sabemos que su situación económica ya es complicada. Ahora, también acaba de expedirse hace unos meses, unas semanas, una ley de control de dólares donde restringe a los argentinos, sean individuos o empresas, el acceso libre a los dólares. Obviamente que en el 2008 también hizo la nacionalización del Fondo Público de Pensiones, ¿sí? Esto se puede explicar un poquito en cuanto a que haya tomado esta decisión, ya que no está habiendo ya un apoyo económico. Se le habían avisado por medio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que hubiera restricciones, que hubiera limitantes en cuanto a sus gastos. Obviamente que allí tanto los políticos de su propio partido como los de oposición le han dado la razón. Pero lo que estamos viendo a largo plazo en Argentina
va a haber una recesión, va a haber un problema tal vez hasta más fuerte de lo que está sucediendo en la Unión Europea, si en momento dado no toma consideraciones y medidas. Ahora, los enfrentamientos que ya ha tenido con Brasil en cuanto a las restricciones, por ejemplo en Neuquén, en cuanto a las concesiones que ya tenía Petrobras en Argentina, han sido bastante limitantes. Ya ha tenido bastantes limitaciones precisamente porque la presidenta Kirchner ya ha limitado a Petrobras la nacionalización de Repsol. Ahorita se estaba hablando de que posiblemente iba a actuar el gobierno mexicano precisamente por las restricciones que ya estaba tomando a consideración la presidenta Kirchner. Obviamente que esto va a ser un cuello de botella para ella, porque en momento dado no nada más los empresarios de la área energética van a ver con mucha desconfianza a Argentina, sino otros empresarios de otras áreas que en momento dado van a decir, si aquí no se va a poder invertir y vamos a tener riesgo de que los inversores privados como públicos puedan llegar a tener algo con Argentina, ya no lo van a hacer. Y va a ser una situación delicada, no nada más para la clase humilde argentina, para toda Argentina en general. Bueno, yo creo que una de las grandes discusiones que se tienen en estos momentos, ya que trataste el tema de las acciones que tiene el gobierno mexicano, estamos leyendo, por ejemplo, en el caso de la publicación que se hizo en el periódico Excelsior el 22 de marzo, donde dice, México le dice no a Argentina a través de los acuerdos complementarios económicos. Aseguró que el gobierno de ese país hace oficial su intención de negociarlo. México recurriría a instancias internacionales como la Organización Mundial de Comercio. La posición de México tendrá frente a Argentina es que no estamos abiertos a tener ningún aspecto de negociación. Y aquí es donde empiezan una serie de problemas, pero ¿quiénes son los países que apoyaron? En este caso voy a mencionar, Carlos, dice, la expropiación divide a Latinoamérica. ¿Quiénes están en contra de la expropiación? México y Perú, porque evidentemente tanto Perú como México, lo dijo el presidente Luis Miguel Castilla, señaló que el tema solo compete a los involucrados, que consideró que la expropiación es un error. Lo mismo lo dijo el gobierno de México a través de Felipe Calderón. Ahora, los que son neutrales en el caso de Chile y Bolivia. En este caso, Chile dice, no fijó una posición, pero analiza las repercusiones que pudiera tener lo que tú estás diciendo en estos momentos, tener su empresa nacional de hidrocarburos. En el caso de Bolivia, Evo Morales evitó opinar sobre la expropiación petrolera, señalando que es un tema de Argentina y España, o sea, él no quiso involucrarse porque también hay inversiones de españolas en Bolivia. Los que estuvieron a favor de la expropiación, ya lo sabemos, el presidente Hugo Chávez dice, se mostró a favor de la expropiación, el presidente saluda y respalda la decisión anunciada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Uruguay, el mismo presidente José Mujica, que además debemos recordar que el presidente Mujica pues fue un excombatiente. El mandatario dijo que en todo caso el error de Argentina fue haber vendido la petrolera, pero este es un error viejo y es una serie de discusiones que se vienen dando a través de las propuestas que se dan en la historia. Mario Vargas Llosa dice, una medida demagógica durante la presentación de su ensayo La civilización del espectáculo. Dice, es una medida demagógica utilizada por el gobierno como una maniobra de distracción ante la crisis del país por sus políticas populistas, lo que tú acabas de mencionar. Yo creo que hay algo muy importante y sobre todo quienes opinaron en México, tanto diputados como senadores, voy a leer un pequeño extracto. La decisión de Argentina de expropiar la empresa petrolera española es soberana y responde a sus intereses nacionales. Ningún país bajo el principio juarista, estamos hablando del presidente Juárez, que también él tiene problemas allá en el siglo XIX, dentro de unos días se va a conmemorar en nuestro país el 5 de mayo de 1862, cuando México suspende los pagos a Inglaterra, Francia y España, viene una invasión, viene la intervención francesa,
y durante esta invasión, durante 5 años, por el pago de 800,000 pesos que se debían. El presidente Juárez suspende esto y luego vemos nosotros, por ejemplo, en 1939, cuando viene la expropiación petrolera por el presidente Cárdenas. Yo creo que lo que estás mencionando es precisamente algo muy interesante, porque ya Argentina está recibiendo pues prácticamente amenazas de lo que acontece. La intervención que ha pedido España a través del Fondo Monetario Internacional se da una respuesta, y quiero mencionar que el periódico del miércoles 18 de abril de 2012 nos dice: México ve amenaza de proteccionismo, Rajoy busca represalias. Dice: el presidente de gobierno español lamentó la decisión de Argentina en expropiar sin ninguna razón. La Moncloa prepara medidas diplomáticas, comerciales, industriales, energéticas como respuesta. Y me da mucha pena decirlo, pero Argentina recibe amenazas de España a través de sus principales ministros, y luego aparece el jueves 26, que fue ayer, dice: el 51% pasará a manos de Argentina. El Senado aprueba la expropiación, de acuerdo a lo que nos dice, y sobre todo la nacionalización de la filial argentina de la española Repsol fue aprobada por legisladores del país sudamericano. La empresa y gobierno de Cristina Fernández mantiene una guerra de cifras. La casa en Argentina de Antonio Brufó, consejero delegado de Repsol, fue allanada. Bueno, pues aquí vemos una serie de elementos, y luego vienen las opiniones que se han dado en diversas partes del mundo. Los abogados de la Cámara de Diputados dice: Calderón no debe opinar porque podríamos llamar un intervencionismo o un injerencismo por parte de los países que han opinado en contra de Argentina. Yo creo que aquí hay algo muy interesante. Carlos, ¿puedes comentar algo sobre esta parte de la expropiación y de la nacionalización por parte de Argentina? Aquí lo que yo estaba diciendo es precisamente que ahí hay una serie de circunstancias relacionadas en cuanto a las inversiones de otras naciones, ¿sí?, en relación al aspecto petrolero. Ya había tenido problemas precisamente con Petrobras de Brasil, porque en momento dado se habían autorizado inversiones en ciertas zonas de Neuquén. Pero obviamente al tener esta situación complicada, difícil, la presidenta ha puesto limitantes. Obviamente que estamos hablando de millones de dólares, que en momento dado son intereses que han compartido inversionistas y empresarios en estas naciones, en esta nación. La problemática específica de esta circunstancia es que está también en nuestro caso afectando a nuestra propia petrolera, Pemex, que ya tenían inversiones en momento dado de varios millones en cuanto a lo que son la zona de Argentina. Específicamente, obviamente, y ahorita hablábamos de lo que era la OCDE. La OCDE está proponiendo a través de 50 años de existencia que tienen la posibilidad de desarrollo óptimo en todas las áreas para el bienestar de la humanidad. Aquí, al estar hablando precisamente de lo que sucede en Argentina, se le han dado varias recomendaciones a la presidenta Kirchner durante diferentes etapas de su gobierno de que haga correcciones a lo que le está sucediendo a su propia economía. Esto fundamentalmente causado por el gasto excesivo público, ¿sí? Obviamente que al haber gasto excesivo público en estas circunstancias está provocando que ya al dar, en pocas palabras, a la gente más de lo que pueda obtener sin producción, sin competitividad, rompa el ciclo de la bonanza económica. Y esto provoca que obviamente le pongan limitantes las diferentes naciones. Hablando específicamente de España, ¿qué está sucediendo con España? Obviamente que levantó la voz fuertemente el presidente Rajoy, porque si ya independientemente ha tenido problemas exigiendo en momento dado claridad de cuentas en cuanto a sus diferentes alcaldías y sus zonas, porque al dejar el gobierno Zapatero hubo una situación de rompimiento en el cual no había una declaración puntual en las áreas económicas de sus diferentes instancias. Sus inversiones que ha tenido España en diferentes áreas, como también en algún momento fue la aviación en Argentina, ha provocado que este rompimiento de relaciones diplomáticas esté a punto de darse, ¿sí? Aquí la fundamentación es que son millones de dólares que están provocando en momento dado
que el giro económico no sea beneficioso ni para un lado ni para el otro. Aquí otra parte que yo quiero nombrar es precisamente ahorita el impacto que puede detonar la situación económica europea, no nada más por lo sucedido en Argentina, porque obviamente es un punto que ahorita no estamos tocando, lo de las Malvinas, pero obviamente ha habido una conformidad en cuanto a la comunidad europea y otras naciones que están verificando el hecho de implementar, si no sanciones hacia el futuro, sí limitantes a los inversionistas argentinos hacia afuera, y que podría ser también una problemática a largo plazo para los argentinos, ¿sí? Ahora, en el caso específico de la zona euro, me gustaría también tocar otro punto importante, que creo que lo iniciamos el lunes, que fue la circunstancia relacionada a lo que lo podría ser la toma de posesión en el caso dado de que llegue Hollande, o que en momento dado la ultraderecha con Marine Le Pen pudiera tener un punto importante en cuanto a lo que son las elecciones en esta segunda vuelta que se va a hacer el 6 de mayo. No sé si quieras platicar algo al respecto, qué es lo que tuviste en relación de esto que te platico, porque también es un punto fundamental en la cuestión económica a nivel internacional, ¿eh? Bueno, a mí me parece muy fuerte esto porque precisamente ya los votantes en Francia están tomando una decisión y a mí me parece el primer caso que ya está causando un cambio muy fuerte en el pensamiento en el Fondo Monetario Internacional a través de la señora Merkel. El hecho de que probablemente Sarkozy ya no tenga la segunda, bueno, va a tener la segunda vuelta en votación, pero de hecho ya François Hollande ha tomado decisiones y ha hecho comentarios que están cambiando en estos momentos ya la política económica estratégica en Europa. Hoy las noticias fueron muy definidas a través de que tú lo has mencionado durante toda tu exposición, los excesos de gasto que tienen cada uno de los gobiernos, porque evidentemente los gobiernos tienen conceptos populistas de ayudar pues en sí a las poblaciones, y yo creo que no es malo el hecho del populismo. Lo que pasa es que no se ha sabido administrar la economía, en el caso de España, por ejemplo, en el caso de Francia, que me llama mucho la atención hablando de la OCDE, que tú acabas de mencionar, pues España, Inglaterra, subieron la educación en las universidades, por decirlo, para inscribirse en las universidades en Inglaterra, eran 1.000 libras esterlinas y aumentaron a 3.000. En España se acaba de aumentar de 1.000 euros a 3.000 euros. Por lo tanto, hoy los cuestionamientos en las informaciones noticiosas nos están diciendo que van a tener un retroceso en el sistema educativo, no solamente nacional, sino internacional. Tú hablaste del número de alumnos que nos está mencionando la OCDE, y por ejemplo en España de 35 alumnos los van a subir a 45, y va a haber problemas muy serios en el sistema educativo y en el sistema de docencia, porque los educadores se cansan. Si tienen un rendimiento específico durante un número determinado de días, que son 210 días anuales, y que es una posición psicológica de agotamiento por estrés que tiene el docente, no solamente en el preescolar, primaria, secundaria, las facultades, las preparatorias, sino que pasa a otro elemento por ahorrarse una determinada cantidad de dinero. Lo estamos viendo, por ejemplo, lo que se dijo ayer en las noticias, sobre todo en Francia, en los análisis de lo que está proponiendo François Hollande, que probablemente llegue a ser el presidente, que va a cambiar la estructura. Creo que afortunadamente, no sé cuál sea tu opinión, pero a mí me parece que François Hollande va a dar el cambio, porque ya les mencionó que debe haber una estructura muy cuidadosa, porque se está llevando al traste a toda Europa con el euro, en una cantidad de dinero en donde pues se está reconsiderando, haciendo ahorros económicos como lo está haciendo España, pero el problema es que se está paralizando todo el sistema industrial y no hay un movimiento genérico de una economía. A mí me parece uno de los graves errores, prácticamente viendo lo que está sucediendo en Europa, es exactamente el problema de la crisis del 29 en los Estados Unidos. Parece que eso es ese paralelismo, hasta que Estados Unidos vio que era necesario sacar la problemática económica, contrataban hombres para hacer perforaciones en las calles, les pagaba y empezaba a recircular el dinero. Después contrataban a otros
unos para hacer hoyos y otros para taparlos, y eso volvió a dar la recirculación. Y luego vino el problema del alcohol, que durante muchos años estuvo en un combate en ellos hasta que volvieron a lograr la economía en los Estados Unidos. Creo que eso es lo que está pasando en el Medio Oriente, y a mí me parece que François Hollande, con la próxima reunión que van a tener con Nicolás Sarkozy, que Nicolás Sarkozy demostró una fuerza para dirigir a Francia y logró encontrarse con la señora Merkel para manejar la economía, que de hecho Alemania está manejando la economía en Europa, pero me parece que el pensamiento de François Hollande va a ser el cambio definitivo, Carlos, en Europa. Bueno, aquí son 2 puntos o 3 situaciones a tocar específicamente. Ya habíamos hablado precisamente el lunes un poco acerca de esto. De hecho, es una bomba de tiempo ahorita esta elección, quien vaya a llegar, sea que quede Sarkozy o que quede Hollande, porque se le está acabando el tiempo al euro. Obviamente en las problemáticas que nombramos de los países específicamente que están sucediendo con la crisis internacionales en Europa, que es Grecia, Portugal y España, específicamente con Grecia, para ayudar a estos países ha tenido que en momento dado establecer fondos de rescate hasta por 500 millones de euros, monto que podría estar a ser de hasta de 1 billón, que algunos líderes han sugerido en la Unión Europea para poder implementar esa situación de lo que está sucediendo, y también por recomendaciones de la OCDE. Ahora, en realidad es la solvencia, porque no hay tiempo de resolver. Se tendrían que hacer cambios estructurales sustanciales. Aquí una de las cosas fundamentales, ¿cuál es? Específicamente a Grecia le está sucediendo una circunstancia específica. Su modelo obviamente había sido ineficiente, burocrático, populista, ¿sí? Sus pocas industrias que ha tenido Grecia han sido turísticas, el mercado laboral es poco flexible. Hay una burocracia desproporcionadamente alta, que también es un poco lo que le ha sucedido a España en varios de los aspectos. Adoptaron un modelo de conformismo, de nicho de confort, en lugar de implementar modelos de competitividad, ¿sí? En los cuales poder estructurar políticas donde a su gente implementar trabajo, competencia y desarrollo, y fundamentalmente en cuanto a lo que ya habíamos hablado la vez pasada de los bloques como es la zona asiática y el modelo de América Latina con Estados Unidos. El problema del euro es que ahí te tienen que tomar decisiones fuertes y fundamentales. Lo principal, para poder rescatar en momento dado su moneda, van a tener que tomar decisiones a lo que sucede en estos días en cuanto a la decisión en Francia. Si en caso dado llega a ganar Hollande, y como lo decía el día de ayer un especialista de Miami, de la Universidad de Miami en Economía, el que debe de tomar la consideración para amarrarse el cinturón son los países que ahorita están llevando la vanguardia y que están haciendo responsabilidad fiscal, que están haciendo su trabajo, como son los alemanes. Ah, no, bueno, sí. Ahora, aquí la parte importante, sabemos, y digo, como lo decía el especialista el día de ayer, el modelo que está actuando Hollande para poder ganar la presidencia es de hablar y hablar, bla, 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 bla. Decir que en momento dado las reformas fiscales se van a hacer a un lado, se va a aumentar el sueldo, y que en momento dado tomar medidas populistas que no funcionarían a la larga, porque en momento dado ya en la Unión Europea están llegando a un límite que o van a tener la decisión de sacar a ciertos países de la comunidad del euro, que podría ser Grecia o España, y que retomen sus propias monedas, pero ya devaluadas, como en su momento dado fue en España la peseta, o en Italia la lira, ¿sí? Para no descompaginar lo que ha hecho los alemanes. Específicamente aquí hay un aspecto importante. Alemania se ha puesto a trabajar, ha llevado a cabo responsablemente las reformas fiscales, laborales y de trabajo, y que también hablábamos un poquito el lunes del retiro de la jubilación, que en Alemania es el más alto en edad, ¿sí? Ahora, hay una lucha importante. En las primeras elecciones que se acaban de llevar a cabo en Francia, realmente no ganó el socialismo, ganó la derecha, la ultraderecha. Bueno, sí, estabas hablando con Marine Le Pen, pero nada más que hay un hecho muy importante, Carlos, que Marine Le Pen está apoyando a François Hollande, y ella dijo que invita al pueblo francés
para que los votos de Marine Le Pen pasen directamente a François Hollande, porque es la que quiere hacer el cambio de estructura de acuerdo a la nueva reconversión, que podemos decir así, el análisis de lo que tú estás diciendo, que es en un momento determinado desaparecerá el euro, que es probable, hasta este momento no se ha definido, pero si llega François Hollande al poder en Francia y desaparece Sarkozy, ya de hecho los comentarios que hizo la señora Merkel en la mañana, está un poco el cuestionamiento, hay algunos artículos que están en contra de no recibir a François Hollande. Ahora, aquí hay otra cosa importante, precisamente hablando de su resurgimiento de la ultraderecha con Marine Le Pen, específicamente la inmigración. Sí. Sabemos que hay un porcentaje muy elevado, que es el del 35%, de gente que ha venido de África negra y árabe. Obviamente no vamos a decir que la inmigración sea totalmente negativa, pero ahorita actualmente lo que está sucediendo en Europa está provocando que la gente pierda el trabajo, que en momento dado la gente lugareña de los diferentes países de la Unión Europea sean desplazados por otras gentes. Obviamente son gentes que tal vez por otras costumbres, los aspectos espirituales religiosos también tienen que marcar una circunstancia muy específica. Obviamente la lucha que en momento dado Sarkozy ha tenido que hacer es porque el islamismo ha llegado fuertemente a Francia como tal y ha provocado un distensionamiento muy fuerte con los lugareños. No, bueno, lo vemos en las instituciones educativas donde precisamente la legislación, aunque Francia como México somos países laicos, el problema que se presentó fue precisamente los musulmanes que iban a las escuelas, por decirlo, primaria y secundaria y universidades. Se dictó una ley donde se prohibía a los musulmanes que fueran con sus atuendados, porque eso estaba representando de hecho una discriminación. Y bueno, hubo un conflicto muy fuerte. Y no solamente esto pasó en Francia, está pasando en España también, donde el laicismo determina una serie de funciones. Yo lo acabo de ver en esta estructura, porque sabemos que hay de todas las nacionalidades en los sistemas educativos españoles y franceses. Y está sucediendo en muchos lugares del mundo estos elementos adecuados para tener una nueva estructura y que la OCDE está interviniendo. Ahora, precisamente otro de los puntos importantes que hay que nombrar en varios de los países de la Unión Europea es el bono demográfico. ¿A qué me refiero con esto? La gente joven lugareña como tal ya ha llegado a una edad edad avanzada. Obviamente que la inmigración está tomando el lugar partícipe fundamental. Y si estamos enmarcando que en momento dado una de las cosas fundamentales que está sucediendo en Francia es la inmigración, que es del 35%, obviamente que las políticas han sido restrictivas en esa área. Ahora, se les conjunta la situación económica de lo que está pasando en el mercado común europeo, sí hay que tomar las resoluciones adjuntas. Se ha dicho que en momento dado llegar a triunfar Hollande va a tener que ajustarse a las políticas económicas de lo que se estaba llevando en el Mercomún europeo para salvar al Mercomún europeo. Porque aquí, como ya lo nombré, el que ha estado haciendo la tarea es Alemania. Ahora, en momento dado, la reestructuración de deuda, los préstamos que en momento se le pudieran seguir haciendo a Grecia o España, han llegado a cierto límite. Ha habido, obviamente, ya no hay trabajo, ha habido manifestaciones muy fuertes, en momento levantamientos, que inclusive con lo que ahorita se está nombrando de la situación de la inmigración es otro punto importante. Es algo sucedido como lo que pasa en Estados Unidos. Claro, se nombraba un poquito la circunstancia de la ley que está dándose en Arizona en cuanto a los inmigrantes, fundamentalmente de México y de América Latina. Esto es lo que ahorita está sucediendo y que va a ser el tema de debate para las elecciones, esta segunda ronda del 6 de mayo en Francia. Yo creo que, amigos, es muy importante que ustedes nos envíen a través del chat, nos pueden escribir a correo info@planeta2013.tv o también nos pueden enviar alguna otra información a través de planeta2013@hotmail.com. Agradecemos de sobremanera a Iván, que nos manda saludos. Ojalá, Iván, quisieran ustedes y tú, Iván, hacer algunas preguntas acerca de lo que estamos comentando, ya que pues estas noticias son importantes, porque evidentemente la repercusión de la economía, de lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo pues en Sudamérica, en los Estados Unidos, en África,
Y Carlos mencionó algo muy importante de lo que está sucediendo con China. Pues ahora resulta que el Fondo Monetario Internacional pues está cuestionando que China quiera participar en la adquisición de gas en Argentina. Y algo también que nos llama mucho la atención porque fue publicado el lunes 23 de abril en el periódico Excelsior y dice así lo siguiente, Carlos, para ver el gran desarrollo económico que está teniendo nuestro país. Dice, ahora México presta dinero al Fondo Monetario Internacional y para nosotros es una sorpresa porque el presidente o el director del Banco de México, que es el señor Agustín Carstens, pues nos da un mensaje y dice el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens dijo en entrevista con Excelsior que el gobierno federal analiza una inversión que podía llegar a los 10,000 millones de dólares de acuerdo con el funcionamiento y la decisión sobre cuánto se prestará al Fondo Monetario Internacional para tomar la Junta de Gobierno de Banjico. El monto no se ha determinado, simplemente tendrá que ir en una proporción a la participación de México en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues ahora resulta que la bonanza económica del país, porque tenemos probablemente el señor Carstens, está pensando en las Afores, porque tenemos una cantidad de cerca de 3,400,000 millones de pesos ubicados ahí con el fondo de retiro de todos aquellos que pagan su cuota a través de los últimos casi 20 años en el que fue ubicado el fondo de retiro. Yo creo que el señor Carstens, pues ahora resulta, pues eso quiere decir que estamos bien en economía, porque ya resulta que el Banco de México... En la parte macroeconómica estamos bien. De hecho, ha habido un impulso en los últimos años, yo no lo nombraba el día lunes, que hay 21 tratados de libre comercio, después del primero que se hizo en el año 94 con Estados Unidos, ¿sí? Y que ha permitido la inversión a través de la globalización a diferentes naciones. ¿Esto para qué o por qué motivo? Es de razón llamar que en la economía, cuando uno concentra su economía en una sola cosa y eso se llega a desvanecer o a caer, pues desaparece todo, nuestra posibilidad de base económica se diluye. El momento dado, al pensar en esta posibilidad de crecimiento y desarrollo, sí se ha abierto hacia arriba, se ha abierto la macroeconomía. Por eso al inicio del programa hablábamos de las reformas estructurales que son importantes y son valiosas para detonar el mercado interno, para que en el momento dado el común de las personas tengan con qué gastar. Obviamente la competitividad, la libertad de mercado, la educación, nos permiten tener una vida más óptima. Entre mayor competitividad haya, hablando de cualquier producto, uno puede escoger a un costo más económico, que inclusive son otro punto a tratar, no nada más ahorita en la economía internacional, sino aquí en México. El rompimiento de los monopolios y oligopolios es otra de las reformas que se necesitan llevar a cabo fundamentalmente para implementar la competitividad de la nación. Y eso obviamente está muy concentrado en las áreas de telecomunicaciones, en la área energética, tanto pública como privada. Ha habido otros sectores que fundamentalmente ya se han abierto a la competencia. Uno normalmente como ciudadano común y corriente va a la calle y puede encontrar ciertos productos hasta inclusive a precios más económicos, porque se ha permitido el servicio, la competencia, la calidad. Eso es el beneficio de nuestro actual modelo económico. Y a lo que hablabas ahorita de que el Fondo Monetario Internacional está recibiendo préstamos de nuestro gobierno, es porque ya ha habido una situación de responsabilidad fiscal en los últimos años, en México por lo menos en los últimos 20 años, se han implementado tratados, se han implementado acuerdos en diferentes áreas que han hecho que nuestra economía tenga cierta bonanza a pesar de las circunstancias que se han venido viviendo a nivel internacional desde el 2008 de la crisis de las subprimes en Norteamérica. Ahora, aquí hay un punto importante. Hablábamos un poquito de las próximas elecciones que se van a dar en nuestro país en unos meses. El próximo presidente de la línea que venga debe de tener ajustes y de tener una economía muy adecuada y no de gasto excesivo. Sí, bueno, es otro punto de vista importante para que nuestra economía siga en bonanza y en crecimiento. Bueno, esas son las propuestas del Fondo Monetario Internacional, los ajustes. Yo creo que aquí hay algo, Carlos, que me llama mucho la atención por lo que acabas de mencionar. Quizá en otro momento lo vamos a discutir con mucha profundidad esto, porque sí me gustaría que hagamos un análisis más adelante de lo que es la política a través de
quiénes son los que son candidatos en estos momentos. Pero yo quisiera hacerte una pregunta de que nos contestaras en 2, 3 minutos, porque estamos ya a punto de terminar nuestro proyecto de trabajo, pero me gustaría que me dieras o que nos dieras una opinión acerca, ¿cómo ves que se aplique la reforma laboral en nuestro país? ¿Cómo la ves tú? Pues de hecho es una situación necesaria en muchos aspectos, porque por ejemplo, hablando de una circunstancia, se hacía una propuesta muy interesante de que en algunas instituciones privadas como públicas, en lugar de despedir al empleado, se le diera un contrato por determinados meses y se rotara con otros. Eso puede ser una forma interesante de labor y de trabajo, independientemente de las políticas que pudieran tener tanto la situación pública como gubernamental. Privada. Ahora, otro de los aspectos importantes es de saber que por los modelos que a nivel global se están manejando, ya no se pueden tener trabajos de 20 o 30 años, ya es de movilidad. Escuchaba precisamente a algunos de los especialistas hace algunos días en algún canal de televisión a nivel económico, que ya no es la situación de que tú te quedes fijo y que te tomen la foto, te tienes que mover. El modelo actual es de outsourcing. El modelo actual es no nada más de contratación en el caso de los que puedan hacer o de trabajo independiente. Precisamente a los modelos que se han venido implementando en los últimos 10 años en nuestra nación es el modelo de las MIPYMES o medianas empresas. Se ha implementado también el modelo educativo en el cual anteriormente uno estudiaba y se le decía, cuando tú termines de estudiar vas a encontrar un buen trabajo. Actualmente, y eso te lo digo, y lo habíamos platicado anteriormente, tanto universidades públicas como privadas de nuestra nación están implementando no nada más la educación en las áreas de cualquier carrera, sino también el modelo de que tú ya salgas con una idea y proyectes una situación de pequeño negocio, y en el cual se está viendo apoyos a nivel tanto gubernamental, privado y universitario, colegial. Aquí es importante cambiar ese modelo de educación y de parámetro para que la situación laboral también llegue a tener cambios y nos amoldemos a lo que está necesitando el modelo global de lo que está viviendo el mundo actualmente. Yo creo que, amigos, el tiempo se nos ha terminado. De hecho, pues gracias, Carlos, por venir y hacernos comentarios sobre lo que está sucediendo en la economía. Carlos Jiménez Rodríguez, como analista económico, pues nos da mucho gusto saber que México ha avanzado una serie de puntos hacia adelante. No tenemos la problemática como se tiene en Europa. Sí tenemos carencias, pero las estamos superando. Esperemos que el próximo gobierno, llegue quien llegue, pues tenga una idea de salvar este país dentro de lo que está sucediendo en Europa. Y a ustedes, amigos, pues les agradecemos de sobremanera que nos estén permanentemente viendo los viernes, ya saben ustedes, de 8 a 9 de la noche, tertulia nocturna. Les agradecemos de sobremanera y bueno, pues gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, se despide. Hoy no estuvo con nosotros Héctor Peña, parece que está un poco enfermo. Esperemos que se reponga rápidamente de este problema y esté con nosotros el próximo viernes. Y vamos a buscar la manera de invitarte, Carlos, para otros programas, que nos hables de temas que son tan interesantes, ya que en estos momentos que estamos en campaña política, pues vamos a preparar algo por ahí para hablar de los próximos candidatos a la presidencia. Tenemos 4 personajes, vamos a ver cuál de los 4 es el más acertado, cuál es el que el público pueda determinar, los mexicanos puedan determinar quién debe de llegar a la presidencia por los proyectos de trabajo que se tengan. Gracias, Carlos, por tu participación y nos vemos, amigos, el próximo viernes. Muchas gracias, Pablo, nuestro técnico, quien nos apoyó en imagen para que ustedes pudieran ver algunos de los aspectos de lo que comentamos.